Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Quisiera animar a todos a la santidad y a mí mismo también, que cuando los sacerdotes nos predicamos, también nos predicamos a nosotros mismos. Y estamos sirviéndonos en este Dios de cada día del combate espiritual del Padre Lorenzo Scupoli, que me parece un tesoro. Sinceramente me está ayudando muchísimo. Ya vimos en 2 programas cómo comenzaba animándonos a la santidad, a sentirnos invitados a ser santos. Y para eso también decía que era muy importante la desconfianza en uno mismo y la confianza en Dios. Vital esto, porque el Señor, que es muy celoso de nuestra santidad, intenta a toda costa que cavemos bien los cimientos de la humildad. Decía San Agustín aquello de: vas a caer muy bajo porque tienes mucho orgullo. Entonces Él busca que seamos humildes, que seamos pequeños. Por eso, desconfianza en uno mismo y confianza en Dios. El que esté de pie cuide, no caiga. Uno tiene que estar velando siempre y pidiendo al Señor: jamás permitas que me separe de ti. Vamos a ver hoy ordenar el entendimiento y la voluntad. De las facultades que tiene el ser humano, entendimiento, voluntad y luego las pasiones, veremos hoy especialmente este orden del entendimiento y la voluntad, y también otros días iremos a hablar del desorden de las pasiones, cómo podemos ordenarlas. Y dice este Scupoli: cómo hacer buen uso de las 2 potencias que hemos recibido, el entendimiento y la voluntad. Y para eso nos habla de 2 vicios que nos atacan, especialmente vamos a ver primero el entendimiento, que atacan el entendimiento. Uno es la ignorancia y otro es la vana curiosidad. Contra el primer vicio, que es la ignorancia, dice este Scupoli, es de primerísima necesidad que el alma, que desea llegar a la perfección, se esfuerce por ir adquiriendo cada día más y más conocimientos espirituales y tratar de conocer cada vez mejor lo que debe hacer para llegar a la perfección y para adquirir las virtudes, y lo que se debe evitar para lograr vencer las pasiones. Y entonces se pregunta: ¿cómo se adquieren las luces que ahuyentan la ignorancia? ¿No? Contra este primer vicio de la ignorancia. Dice, pues oración y dirección espiritual, dice lo primero. 2 luces muy especiales. La oración, decía Jesús: mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pide. Tendremos, por tanto, que pedirlo. Y también nos dice en Juan 16, el Espíritu Santo los guiará hacia la verdad plena y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es muy importante, por tanto, rezar para recibir esta luz del Espíritu Santo. Y también nos dirá que es muy importante la dirección espiritual. Dice: lectura de libros piadosos, predicadores y superiores religiosos que Dios ha puesto para que nos guíen. Dice Lucas 10, el que los escucha, me escucha a mí. Es tan importante sujetar nuestro juicio y parecer a los superiores y guías espirituales. Por tanto, primero oración y dirección espiritual, y segundo, para vencer la ignorancia, discernimiento y rectitud de intención. Las cosas que queremos decir o hacer hemos de examinar si son buenas. Fijaros que nos dice el libro primero de Samuel 16, Dios no se fija en lo que aparece al exterior, sino en la santidad del corazón y en el valor interior. Por eso hemos de estar muy atentos a la rectitud de intención. Si hago las cosas de verdad, por amor a Dios, para hacer la voluntad de Dios, el libro de los Proverbios 16 nos dirá: quien se domina a sí mismo vale más que quien domina a una ciudad. El dominio de uno mismo. Y en este sentido, ese discernimiento para ver si de verdad estamos haciendo las cosas para hacer la voluntad de Dios o la nuestra, por amor de Dios o por el amor propio. Las causas que nos impiden juzgar y calificar debidamente las situaciones y la regla que se debe observar para conocerlas bien, dice este Scupoli. Dice: nos dejamos llevar por la simpatía o la antipatía hacia las personas o hacia las cosas. Muchas veces en nuestro discernimiento es una causa de muchos desórdenes, los afectos desordenados. Y el remedio es estar alerta para no opinar sin más ni más, precipitadamente, dejándonos llevar simplemente porque aquello nos agrada
o nos desagrada. Por eso será muy importante, antes de hacer cualquier cosa, darse un tiempo para juzgar y examinar despacio y pedir la virtud de la prudencia, examinar con la luz sobrenatural que envía el Espíritu Santo. Y también en lo que es bueno. Fijaros que hay que discernir también lo bueno, porque muchas veces hay que elegir entre dos bienes. Y es necesario no solo en lo que puede ser peligroso, sino también en lo que de por sí es bueno. Y por eso consultar siempre a los que saben, nos dice, y pedir mucho al Espíritu Santo el don de consejo que perfecciona la virtud de la prudencia. Pedir la virtud de la prudencia, que es esa acción de Dios al modo humano, pero también pedir el don de consejo para que sople al modo divino sobre la virtud de la prudencia y nos enseñe a acertar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues para que el entendimiento no se disperse con la ignorancia o se equivoque, vamos a pedir la prudencia, vamos a pedir el don de consejo, vamos a pedir consejo a quien pueda tenerlo. Cuando uno dice, pues yo no tengo prudencia, pues consulta a los prudentes. Fíjense que también el don de entendimiento tenemos que pedirlo para todos nosotros. Contra este tema del entendimiento, está otro vicio que es el de la vana curiosidad. El otro vicio del cual debemos librar al entendimiento para que pueda conocer y juzgar bien lo que es útil. Y en este sentido nos va muy bien luchar contra la vana curiosidad con esa cita de 1 Corintios 2. No deseo sino conocer a Jesucristo y Jesucristo crucificado. Ahí está el verdadero libro donde tenemos que leer para no estar dispersos en curiosidades, en vanas curiosidades, porque de las otras lo que se consigue son nubes sin agua. Dice el libro de Judas, la carta de Judas capítulo 12, nubes sin agua, árboles sin fruto, olas que solo traen espumas y nada más, ¿no? Lo que decían del parto de los montes, el parto de los montes no da nada, viento, no da nada, ¿no? Bueno, pues el enemigo del alma, cuando ve que no logra que cometamos faltas graves, se propone al menos llenarnos de inquietudes para quitarnos la paz. Y así, si no logra que dejemos de rezar, por lo menos se propone llenarnos de pensamientos e imaginaciones durante la oración para que la atención no la pongamos en Dios, y en su gloria, en su poder y en su bondad, en las gracias y bendiciones, para que nos dediquemos a distraernos en pensamientos vaporosos que hasta nos pueden llenar de orgullo y presunción, creyendo que nosotros ya somos santos o ya somos buenos, ¿no? Fijaros que todo esto nos despista. Es esto que es tan importante saber, que cuando el diablo no puede quitarnos la gracia, intenta quitarnos la paz, intenta despistarnos, llenarnos de nuevas teorías fantásticas, de cosas que podríamos hacer y al final dejar de hacer lo que tenemos que hacer. De esto dice que es un mal incurable. Bueno, pues no nos despistemos, centremos la atención en el Señor. Fijaros que este libro de Scupoli, 60 años antes se había escrito el libro de los ejercicios espirituales. Y para ordenar el entendimiento, San Ignacio nos pide hacer la meditación de dos banderas. ¿Cuál es el discurso que hace Satanás? ¿No? El discurso de riquezas, vanagloria y soberbia. Uno tiene que pensar y decir, oye, pero esto me está llevando a mí a esa soberbia, pues entonces no tengo que seguir ese pensamiento. Me lleva a riquezas, ¿no? Pues, por ejemplo, una religiosa le decía a Santa Teresita, me voy a aprender de memoria todas las frases de Jesús en el Evangelio. Y Teresita le dijo, yo no quisiera tener esa riqueza en mí. Qué curioso, porque es una cosa buena, ya, pero si luego tú eres la que sabes las frases de Jesús, si tú luego estás lleno de orgullo por eso, cuidado, ¿no? Que supongo que es lo que notaría en aquella otra religiosa y le aconsejó así, le dijo así. También San Ignacio, para purificar el entendimiento y discernir bien, nos hace pensar, ¿qué le aconsejaría yo a otra persona? ¿No? De este mismo tema, a alguien que a lo mejor no conozco, ¿qué le aconsejaría? O también nos hace ponernos en el momento de la muerte, en ejercicios espirituales 186 y 187, en el momento de mi juicio particular, cuando tengo que discernir un pensamiento, algo que tengo que hacer, para no dejarme engañar por la ignorancia o por la vana curiosidad, pues me pongo en el momento de la muerte. ¿Yo quisiera presentarle esto al Señor o no? Bueno, pues estos consejos nos da
este libro del combate espiritual, este libro que durante 19 años llevó y leyó San Francisco de Sales, que le decían, ¿pero cuál es tu director espiritual? Pues mira, este librito, y lo sacaba, lo llevaba siempre en el bolsillo. Bueno, pues para purificar el entendimiento. Y luego nos dice, para ordenar la voluntad, ¿no? Aquello que San Ignacio de Loyola hace en ejercicios en la meditación de 3 binarios, en ejercicios espirituales 152, para quitar el efecto, para que la voluntad esté unida a la voluntad de Dios y no a la mía. Bueno, pues para ordenar esto nos va a hablar Scupoli de cómo ejercitar la voluntad y el fin por el cual debemos hacer todas las cosas. Y para eso vamos primero a pedírselo al Señor. Vamos a pedirle esa voluntad renovada, ese nuevo corazón. Y lo hacemos con esta canción que dice así: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Que nos dé un corazón como el suyo, que nos dé una mente como la suya, tener la mente, la misma mente que Jesús, nos dirá la palabra de Dios, que Cristo Jesús, y también sus mismos sentimientos y también su mismo corazón. Es lo que vamos a pedir ahora, el orden de la voluntad. En esta primera parte hemos visto el orden del entendimiento, luchando contra la ignorancia y contra la vana curiosidad. Y nos ha dado unos consejos para ello, y ahora vamos a ver cómo podemos ordenar la voluntad. Y nos dice Scupoli, este padre teatino, nos dice: hay que advertir que no basta con querer y buscar hacer siempre lo que Dios manda y desea, sino que también es necesario querer y hacer estas obras con el fin de agradar a nuestro Señor. Dice, no, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ya, pero si la haces para ser visto por los hombres, ¿no? En una parroquia, pues para que te vean las feligresas, para que todo el mundo te valore, que bien lo hace. No. Hay que hacerlo por puro amor de Dios y para agradar a nuestro Señor. Una trampa, un peligro, que nos dediquemos a hacerla a gusto de nuestras inclinaciones, para darnos gusto a nosotros, a nuestras inclinaciones. Y hasta en lo más santo puede ser que busquemos más nuestro propio interés que el gusto de Dios. Y por eso nos indicará un remedio: proponerse con la ayuda del Espíritu Santo no querer ni emprender acción alguna, sino con el único fin de agradar a Dios. Fijaros lo que nos dice San Gregorio Magno: Señor, es por ti, es por tu gloria, es para la salvación de las almas, que nada de lo que yo hago sea para darles gustos a mis inclinaciones y afectos, sino para que se cumpla siempre en mí tu santa voluntad. Esto tenemos que pedirle al Señor, que no sea para mi gusto, que sea para tu contento, Señor. Y nos dice una técnica Lorenzo Scupoli. Dice, primero elevemos una oración a Dios para pedirle que nos ilumine si es voluntad suya, y que luego nos examinemos para ver si lo que vamos a hacer lo hacemos para agradar a nuestro Señor. Por tanto, pedir y examinar, las dos cosas. Dice que hay engaños encubiertos y hay un remedio: rectificar continuamente la intención. San Pablo nos dirá: renunciar al hombre viejo con sus vicios y concupiscencias y revestirnos del hombre nuevo conforme en todo a Jesucristo. Y un método: San Bernardo decía, de vez en cuando, a su orgullo y a su sensualidad, vanidad y amor propio, decía: no fue por vosotros que empecé esta obra, ni es por vosotros que la voy a seguir haciendo. Es un modo de reaccionar.
Si de repente noto ese gusto, oye, que no lo hago por gusto, que yo lo hago por amor a ti. Y enseguida rectifico la intención y le hablo así a mi Señor. El timón, quien dirige un barco, necesita estar continuamente dirigiéndolo hacia la dirección a donde se ha propuesto llegar. Tenemos que estar atentos, Señor, es por tu voluntad. Por eso, rectificar la intención. Y nos dice un síntoma o una señal de alarma. Cuando nuestra voluntad no está del todo sometida y unida, la unión de voluntades, a la de Cristo, dice un síntoma o una señal de alarma. Cuando Dios le impide el progreso de su obra con alguna enfermedad, accidente o falta económica por la oposición de superiores o vecinos, se enoja, se irrita, se inquieta, empieza a murmurar, a quejarse y hasta dice que nuestro Señor debería mostrarse más compasivo y generoso con su obra. En esto se nota que ya estaban mezclándose los propios gustos. Pero tú no habías empezado esta obra por darle gusto al Señor. Pues si ahora hay contradicciones, no te entristezcas. Pues si el Señor sabe, el Señor está detrás. Y por eso un examen es si me inquieto demasiado. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios y hay cosas que pasan al margen de lo que yo pudiera hacer, contradicciones económicas, contradicciones de situaciones de personas, de superiores, no te inquietes demasiado. Si el Señor lo quiere, lo va a sacar adelante, pero no te inquietes demasiado porque algo está indicando como una alarma de que estás buscándote a ti mismo. Algo que aumenta mucho el valor, nos dice Scupoli. La intención de hacerlo todo por amor de Dios y para su mayor gloria aumenta tanto el valor de nuestras obras que aunque ellas sean de poquísimo valor en sí mismas, si se hacen puramente por Dios, se vuelven de mayor precio y premio. Es lo de la limosna de aquella pobre viuda que tenía más mérito que todo lo demás, porque lo dio todo. Dice, algo que no es fácil, esto de hacerlo todo siempre por puro amor a Dios, no será fácil al principio, pero con el tiempo se hará hasta agradable, porque el Señor da ese contento, da esa paz profunda. Y dice que esto es como la piedra filosofal, aquella piedra que decían que todo lo convertía en oro. En lo espiritual, esa piedra filosofal consiste en esto que hemos venido recomendando, en ofrecer todo lo que hacemos únicamente por amor a Dios y por agradarle a Él. Para eso tenemos que pedirlo. Solamente importado del cielo puede llegar a nosotros con una gracia especial suya. Dice Juan 5:44, no podrán creer si lo que buscan es la gloria y la alabanza que viene de los otros y no la gloria que viene del único Dios. Juan 5:44. Si nos dedicamos a darnos gloria los unos a los otros, así no hay manera. ¿Cómo vamos nosotros a poder hacerlo solo ordenado para la gloria de Dios? Y termino diciendo algunas cosas en las cuales hay que pensar para mover la voluntad a buscar en todas las cosas agradar a Dios. ¿Qué es lo que deberíamos pensar para rectificar este desorden de la voluntad? Dice, lo primero, considerar cuánto ha hecho el amor de Dios por nosotros. ¿Cuánto ha hecho el amor de Dios por nosotros? Si te paras a considerarlo, te hará muchísimo bien y hará que de verdad tu voluntad se dirija hacia el bien. Segundo, pensar que Dios vive defendiéndonos a toda hora. Tu guardián no duerme, nos dice el Salmo. Tu guardián no duerme. Si Dios ha hecho tanto por mí, si Dios está continuamente defendiéndome. Y sí, tercero, recordar cuánto nos estima nuestro Creador. Dice el profeta, ¿qué más podría hacer por ti que no lo haya hecho? ¿No? Cuando dice San Juan, amemos porque Él nos amó primero. Fijaros que me parece maravilloso entender que si vamos repasando para que nuestra voluntad se enderece, cuánto ha hecho el amor de Dios por nosotros, pensar que Él vive defendiéndonos a toda hora y tercero, recordar cuánto nos estima nuestro Creador, iremos conduciendo nuestro corazón, nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Querremos hacer lo que Él quiere de nosotros. Se conseguirá, gracias a Dios, la unión de voluntades. Es lo que San Ignacio llamaba contemplación para alcanzar amor. Me parece muy hermoso este otro modo, como nos lo cuenta Lorenzo Scupoli, pero al final es considerando tanto bien recibido pensar ¿qué debo yo hacer a su divina majestad? ¿Cómo debo en todo amar y servir a su divina majestad? Y en ese sentido rezar esa oración, tomad, Señor, y recibid
toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed de ello a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Fijaros que le estamos dando para que Él lo ordene el entendimiento y la voluntad. Las dos cosas que estamos pidiéndole al Señor que ordene hoy en este camino a la santidad y en este combate espiritual. Quisiera dejarles unas preguntas, por si les sirven, para pensar y reflexionar sobre esto que hemos hablado hoy. Ordenar el entendimiento y la voluntad. Primera pregunta. ¿Habías caído en cuenta de que tienes que cuidar el intelecto para poder tener cosas buenas en la cabeza? Leer la Sagrada Escritura, leer libros piadosos. Segundo, ¿recurres a la oración y a la consideración antes de estimar algo como bueno para tu vida? Tercero, ¿te dejas aconsejar por otros en dirección espiritual o en el consejo de los amigos para poder obrar? Cuarto, ¿crees que la vana curiosidad puede ser tentación para ti? ¿Recoges tu espíritu e intentas combatir esta tentación? El demonio nos quiere despistar de lo importante, haciendo cosas que pueden ser buenas, pero no las que tenemos que hacer. A veces la pereza se reviste de actividad. Quinto, ¿te entristeces o enfadas cuando algo no sale como esperabas o intentas verlo a la luz de Dios? Sexto, ¿intentas que todas tus acciones sean para agradar a Dios? Y séptimo, ¿consideras cuánto te ama Dios y cuánto ha hecho por ti? ¿Vives en la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios? San Ignacio puso esa contemplación para que sea la que vivamos durante toda la vida. Vivir reconociendo tanto bien recibido de creación, de redención y bienes particulares, y vivir para en todo amar y servir a su divina majestad. Pues vamos a pedirle hoy al Señor que nos ordene el entendimiento y la voluntad. Hoy los santos Andrés, estos mártires que dieron su vida, dieron su sangre por confesar la fe, sometieron su entendimiento, sometieron su voluntad hasta dar la vida. Vamos a pedir su intercesión. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto, si Dios quiere. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.